Doncs bon dia, avui com que és el Dia Mundial del Cor, tenim aquí a la doctora Paula Bertran, que ens dona una mica d'idees de què és aquest òrgan, com podem prevenir que ens faci malbé i com podem donar-li mimitos y tenerlo una mica content. Gracias. Sí. Gracias, Paula. Pues sí, con motivo del Día Mundial del Corazón, siempre es bueno recordar que las enfermedades cardiovasculares son la primera causa de muerte en el mundo, en España también, y que son prevenibles porque están vinculados a cómo vivimos, al estilo de vida, en un 80%, no es como otras condiciones que son genéticas, fundamentalmente la enfermedad cardiovascular es la manera como vivimos, el estilo de vida. Yo hoy quería comenzar con un vídeo muy cortito yo creo que para ponernos en situación de lo que hablamos. Hablamos de un órgano que es un músculo, pero es un músculo que tiene una particularidad. Es un músculo que es capaz de latir y tiene un misterio, porque el latido es lo que inicia y acaba la vida, y por eso el corazón tiene también su parte, su poesía, ¿no? Como órgano, y tiene su anatomía, que aquí en este video. El corazón es un órgano muscular encargado de bombear sangre que contiene el oxígeno y los nutrientes que su cuerpo necesita. Las secciones de bombeo del corazón son la aurícula derecha, el ventrículo derecho, la aurícula izquierda y el ventrículo izquierdo. En el corazón, la sangre desoxigenada, con bajo contenido de oxígeno, fluye desde las distintas partes del cuerpo a través de venas grandes hasta la aurícula derecha. Luego la sangre se dirige hacia el ventrículo izquierdo, que se contrae y envía sangre del corazón para capturar el oxígeno de los pulmones. La sangre oxigenada con alto contenido de oxígeno sale de los pulmones a la aurícula izquierda para luego pasar al ventrículo izquierdo. Finalmente, el ventrículo izquierdo se contrae y envía sangre oxigenada desde el corazón hacia todo el cuerpo. Bueno, es la información básica. 4 cavidades y luego tiene válvulas que alguna vez algún familiar, seguramente habréis oído hablar de prótesis o recambios valvulares. Bueno, es un poco. Yo he preparado aquí una pequeña infografía para orientar la charla. No es una charla cerrada, quiero decir, no hay un formato. Yo tengo una información básica que me parece relevante para el día que nos ocupa, pero cualquier duda que tengáis, pues, directamente me interrumpís y podemos hablar de otro tema. Esto era lo que comentaba, de que la enfermedad cardiovascular es la primera causa de muerte en el mundo, ¿vale? Por encima del cáncer, que siempre tenemos presente como muy importante, pero mata más la enfermedad cardíaca, y por supuesto muy por encima de las enfermedades infecciosas y parasitarias, ¿vale? Que han quedado sobre todo en el mundo industrializado en un término mucho de menor impacto. Es interesante otro concepto que históricamente siempre se ha tenido la idea que mueren más los hombres, que la enfermedad cardiovascular es una enfermedad de hombres, sobre todo el infarto, y realmente no es así. Mueren más por enfermedad cardiovascular las mujeres. Y esto es una idea que vamos introduciendo cada vez más, porque eso, el que la mujer sepa que puede tener un infarto, que también tiene este riesgo incluso siendo joven, es un mensaje que siempre insistimos, porque esto, el hecho de tener percepción de riesgo le hace buscar ayuda. Uno de los problemas que vemos es que la mujer no pide ayuda, porque piensa que esos síntomas no pueden ser un infarto porque es mujer. Entonces este es otro mensaje que nos resulta muy útil de difundir, porque es importante aún hacer esta docencia. Y luego, como les decía, el 80% es prevenible, y seguramente habéis hablado o escuchado mucho de los factores de riesgo. Nosotros hablamos en términos de factores de riesgo. Un factor de riesgo no es una enfermedad, pero aumenta la probabilidad de tener una enfermedad, ¿vale? Entonces, cuando hablamos de enfermedad cardiovascular, hay unos factores de riesgo que llamamos clásicos, que son aquí abajo, están muy pequeñitos, lo detallaré. Por supuesto, el tabaco, número 1, que fuera que hay interés, campaña antitabaco, pues el tabaco y corazón muy relacionado. Hipertensión, diabetes, colesterol, y luego hay unos factores de riesgo que se consideraban menos clásicos, pero que estamos viendo que tienen muchísimo impacto. Obesidad, sedentarismo, por supuesto, pero cada vez más el bienestar emocional. Se está hablando más de dormir bien, estar relajado, el estrés,
factores de estrés psicosocial, la pobreza, la soledad, pues se está viendo que todo esto genera un magma donde se da con mayor intensidad los otros factores de riesgo. Si no hay bienestar emocional, es más probable que fume, que sea sedentario y que coma mal, por poner un ejemplo. Entonces, como lo envuelve este bienestar emocional, estas condiciones sociales que predisponen a estos factores de riesgo más clásicos. Y mucho más recientemente también se está viendo que se está considerando la contaminación ambiental, la polución, como un factor muy relevante que aumenta la incidencia de enfermedad cardiovascular e incluso su presentación. O sea, días de mayor polución, pues puede haber más hospitalizaciones por eventos cardiovasculares. O sea, como un trigger, decir adelante. Con la enfermedad, con la patología cardiovascular, a mí me gusta mucho esta infografía porque a veces cuando el paciente está en el proceso de deshabituación tabáquica y tenemos que darle incentivos, que el incentivo fundamental es no volver a tener un infarto o no tener una patología cardiovascular, pero no es fácil, porque una cosa es saber el conocimiento y otra cosa es la motivación interna, ¿no? Son caminos distintos. Pero sí es verdad que, si os fijáis, aquí este círculo lo que refleja son los beneficios de dejar de fumar en diferentes tiempos. Por ejemplo, a los 20 minutos, es decir, los 20 minutos quiere decir que el hecho de fumar, el inhalar la nicotina, de forma inmediata produce cambios a nivel cardiovascular. Se acelera el corazón, aumenta la coagulación de la sangre, hay una descarga adrenérgica, y eso ya, cuando los niveles de nicotina bajan, 20 minutos después se normaliza. Lo cual es decir que si no enciendes el próximo cigarrillo, vuelves a tu estatus natural. Y a las 12 horas, por lo que decía, bajan los niveles de nicotina, a efectos de 24, ¿no? Si vamos viendo toda la rueda, a los 15 años de haber dejado de fumar, se consigue igualar el riesgo de una persona que nunca fumó respecto a accidente cerebrovascular, a un ictus. Entonces es un poco que desde el momento que se toma esa decisión y se tira el tabaco y dice, este es el último, desde ese momento empieza a haber beneficios. Respecto al tabaco, uno de los problemas que vemos los pacientes posinfarto, por ejemplo, tienen mucha medicación, lo sabéis, ¿no? Que se van con todo un pack de pastillas, pero pero continúan fumando. Y tenemos este contrasentido de estamos invirtiendo mucho en fármacos, pero el tabaco es fundamental para evitar repetir el infarto. Bueno, tensión arterial, ya sabéis, ¿no? El otro caballo de batalla, a partir de los 65 años, casi la mitad de la población es hipertenso o hipertensa. Tiene que ver factores dietéticos, factores de cómo vivimos. No quiero dar tantas cifras o aspectos de este tipo, pero pensamos, eso sí que todo está relacionado. Es decir, el hecho de ser hipertenso o que sea difícil controlar la tensión también se relaciona un poco con toda esta forma de vivir, con el sedentarismo, con la obesidad central, con lo cual, por eso la enfermedad cardiovascular, en cuanto al riesgo, todos unos factores interactúan con otros. El colesterol. Esto es un mensaje muy importante que me gustaría transmitir porque es muy clásico cuando el paciente viene a la consulta y ha tenido un infarto, que dice, es que yo no tengo colesterol, es que yo nunca he tenido el colesterol alto. Una cosa es la población general, lo que se llama prevención primaria, que nunca ha tenido un infarto, que tiene unos valores de colesterol. Pero si un paciente ha tenido un infarto, esos valores ya no los queremos mucho más bajos. Y esto es lo que a veces el paciente no entiende, dice, pero si yo o yo no como grasas. Es que no es que coma grasa o no, hay un porcentaje que depende de la dieta, pero es muy poco. A partir de los niveles que queremos tener, que son tan bajos, al final hay que tomar tratamiento. Entonces este es otro mensaje del colesterol, cuanto más bajo, mejor, sobre todo después del infarto. La diabetes. La diabetes, aquí ya sí que entramos en una patología, no como tal un factor de riesgo, pero además la previsión de futuro es que una enfermedad cardiovascular, si va a aumentar en cuanto a que habrá más casos es porque habrá más diabetes. O sea, la verdadera epidemia o cronicidad de riesgo viene por la diabetes tipo 2, que es la que está relacionada, viene por allí, la que está relacionada con la obesidad central, ¿vale? Por lo tanto,
tiene tratamiento, pero antes de llegar al tratamiento farmacológico, el simple hecho de cambiar estilo de vida, perder peso y andar más, puede minimizar o incluso pasar de un estado prediabético a la normalidad. Y luego, el tema del ejercicio. Otra pregunta muy recurrente de los pacientes, o incluso en prevención, es muchas veces los pacientes tras tener un infarto, un evento cardiovascular, tienen la sensación que tienen que hacer un deporte de alta intensidad para poder, digamos, recuperarse, que están muy estresados respecto a qué deporte tienen que hacer, o igual nunca han hecho running, nunca han hecho, ¿no?, un deporte intenso y piensan que han de comenzar a hacerlo. Y nosotros decimos, no, si no lo ha hecho nunca, no es imprescindible, porque sería responder esta pregunta: ¿caminar o correr? ¿Qué es preferible? No es tanto la intensidad como ser consecuente en acumular unos minutos de ejercicio a la semana. Y sí que hay una intensidad, porque se recomienda caminar la marcha rápida, 5 km/h, no la marcha de, ¿no?, ir viendo escaparate, una cierta energía, pero no necesariamente correr es mejor. Sobre todo si no se tiene la condición física, porque muchos pacientes con sobrepeso empiezan a correr, tienen lesiones articulares, con lo cual se quedan, ¿no?, es un poco aquello, empiezo con muchas ganas, pero luego tengo que... No, por eso siempre veis que el mensaje es: camine cada día, haga las cosas cotidianas de la forma más activa posible, lo de las escaleras, lo de ir andando a hacer la compra, es decir, incorporar la actividad física a lo cotidiano, más que apúntese ahora a un gimnasio o en el grupo de jogging. Es mucho más de sentido común y de incorporar la actividad al día a día, es lo que recomendamos. Y un poco igual con la dieta. El tema de la dieta es bastante complejo porque, no sé si lo habéis seguido, pero bueno, ha habido como olas, ¿no? Olas de mitos y comer huevos era malísimo, luego se desmintió para el colesterol, se desmintió y bueno, tampoco era tan malo. Parecía que el azúcar no pasaba nada en los años 50, 60 y ahora el azúcar la miramos con bastante recelo, incluso con enfermedad cardiovascular, con lo cual esto ha hecho difícil a llegar a unas recomendaciones un poco homologadas en la comunidad científica, hablo, ¿eh? Pero cada vez también sabemos más, porque, sobre todo en nuestro ámbito, porque ha habido estudios muy importantes de dieta mediterránea. Entonces, en ese sentido lo tenemos fácil, porque al final lo que tendríamos que hacer es hacer lo que hacían los abuelos, sobre todo de nuestro ámbito. ¿Qué quiero decir? Mucha legumbre, mucha hortaliza, poca carne roja, porque por ejemplo un cocido se le ponía un poquito, o sea, a un guiso un poquito de carne, no se trata la carne roja limitarla. En general todos los productos precocinados es lo que se ha de evitar, porque tiene mucha sal invisible, sal que no sabemos, solo hay que mirar el etiquetado. Y un poco aquí está el plato ideal, ¿no? Siempre la base, mucha hortaliza, sobre todo lo que sea fresco, de proximidad, que es un concepto que cada vez se tiene más presente. Evitar el precocinado, carnes rojas y todo este tipo de embutidos poco, y integral y sin azúcar. Pero no una dieta, a veces el paciente, claro, lo entiendo, por su infarto está muy con un patrón dietético específico y las recomendaciones que hacemos son más generales de este tipo, ¿no? Pero la dieta mediterránea de verdad, que es un poco con mucha legumbre y de mayor austeridad.